Buenos días, bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del libro titulado Mena. Queremos agradecer especialmente el poder contar hoy con la presencia de la familia del artista, su madre, sus hermanos e hijos, junto a Matías Cardone, el productor del libro, y los amigos y amigos artistas de Mena, en un gesto generoso y colaborativo. Ellos han hecho posible la realización de un libro que es tanto un reconocimiento a la trayectoria e intensidad artística de Mena, como también una vía de acercamiento y aprendizaje respecto de la obra de un pintor que hizo de Valparaíso su hogar. Queremos agradecer a la institucionalidad cultural representada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, y por supuesto a Rafael Torres, director de Museo Palacio Bauriza, quien ha hecho posible la realización hoy de este evento, junto también a la exposición Mena City Blues, que puede ser visitada hasta el 11 de agosto. Hago pasar acá adelante a Rafael Torres, quien dará inicio al lanzamiento oficial del libro, y a quien, en nombre de la familia y el equipo gestor del libro Mena, le entregaremos un ejemplar del libro. Por favor. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bien. Gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos y todos. Estimada Jimena, la mamá de Eduardo Mena, sus hermanas, su familia, sus muchos amigos. Sabíamos de un principio que se iba a hacer chico el auditorio. Lamento, pero así son las convocatorias porteñas. Y de alguien tan simbólico como Eduardo Mena. Ayer pensaba que hoy iba a decir unas palabras y quería que fueran lo más ordenadas posibles. Cuando inauguramos la exposición, yo en un par de ocasiones recuerdo haber mencionado el concepto de una lección de pintura. Y me quedo dando vuelta porque tenía esta asociación. Y nace de la novela de Adolfo Kuh, un pintor al que yo tuve la suerte de conocer y admiré muchísimo, que también partió antes de lo que debía, como el caso de Mena, condiciones distintas. Adolfo tomó la decisión de no seguir más, pero vino desde ahí, vino desde la lección de pintura. Y una lección de pintura, yo no soy experto en arte, ni voy a presumir de ello, pero creo que la lección de pintura de Eduardo Mena es una lección de vida a través de la pintura, de cómo hacer una vida acuciosa, rigurosa, profesional, iluminada, oscura, como es la vida. Apasionada, en este caso su pasión por Valparaíso, esta suerte de desesperación de reflejarlo, que lo vemos en esta exposición y en las muchas obras que están por ahí dispersas, ¿no? Dispersas de un legado único, pero que han quedado en diferentes espacios donde Eduardo llegó con su obra y con su talento. Hacer un libro no es fácil, hacer un libro es una cuestión extremadamente complicada, difícil. Siempre están los agoreros que dicen que el libro de papel ya no vale, ya no existe, que ya no sirve. Mentira, esto es lo único que queda al final del día, un libro. Cuando la gente dice que un libro es caro, yo echo el tiro bajo esa tesis. Si un libro vale 5, cuando yo lo compro, ya vale 3,5 cuando le quito el IVA. Si se lo presto a un amigo que me lo va a devolver, ya vale la mitad. Y si pienso que va a durar, bien cuidado, 2 o 3 generaciones, el libro fue un regalo. Y este es un regalo extraordinario que ha hecho Matías Cardone y mucha gente. La verdad que ahí seguramente van a decir quiénes más estuvieron detrás de este libro testimonio. Pero este libro que, como les digo, para mí todo lo que dice relación con Mena dice relación con una lección de pintura, una lección de un hombre que hizo aquello en lo que creía, que hizo aquello que le gustaba y que lo hizo en el lugar que quería hacerlo y que eligió para ello, que es Valparaíso. En nombre del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, que tengo el honor de dirigir, muchas gracias nuevamente a la familia Mena por querer que fuéramos nosotros, ¿verdad?, quienes tuviéramos este inmenso honor de presentar la obra y el testimonio de vida de su hijo y de su hermano, que desafortunadamente se fue antes de lo que hubiéramos querido y antes de lo que necesitábamos que partiera, ¿no? Pero las personas trascienden cuando esto ocurre, cuando la exposición, cuando el libro, cuando el vocablo Mena va a seguir participando de la vida cotidiana, de las conversaciones, de las juntas de Lila Vaca con el Loro, con Amenábar, cuando la Nancy Bertrán de la Vía Utópica van a seguir hablando de Mena, cuando la Marcela Kiefer va a seguir escribiendo de Mena. Ahí la trascendencia se va a ver cumplido, y qué bueno que esto partió hoy día en el Bauriza. Muchas gracias.
Nancy Arancibia y Bertrand Cousteau, directores de Bahía Utópica, envían sus saludos desde Francia y agradecen a todo el equipo gestor del libro Mena el haber incluido la labor que realizó la galería como un espacio que representó y difundió el quehacer del artista. Voy a leer unas breves palabras que ellos envían. Permiso. En palabras de Nancy y Bertrand: fuimos afortunados de haber coincidido con Mena en el laberinto de Valparaíso, en aquellos tiempos en que recién comenzaba la galería. Mena, muchas gracias por compartir con nosotros tu tierna y honesta mirada del mundo. Muchas gracias por haber hecho de la galería el espacio que albergó De Tintas a Piedras, tu primera exposición en Bahía Utópica el 2010. Gracias por ser parte de un ciclo de cooperación mutua que lamentablemente se cierra en 2018 con tu exposición La Aldea del Hombre. Enviamos un abrazo con aprecio y mucho cariño a todos los amigos de la Bahía Utópica. Sabemos que muchos de ellos están presentes en este lanzamiento. Con su presencia otorgan el valor que merece el artista del alma, Eduardo Mena. Ahora dejo con ustedes a Javier Muñoz, quien será el moderador durante la presentación. Javier es además el encargado de la colección y contenidos de Museo Bauriza y fue parte del equipo curatorial de la exposición Mena City Blues. Muchas gracias, Boris. Buenos días a todos y todas. Estoy muy contento de estar acá. Es todo un orgullo y un honor que Bahía Utópica, el Museo Bauriza, hayan confiado en mi gestión para poder participar del equipo curatorial. Yo soy bueno para improvisar. Me sentía como súper capacitado para llegar hoy día y hablar así desde lo que sentía, desde mi cabeza, pero no fui capaz y ayer me puse a escribir. Entonces tengo un pequeño texto que les quiero compartir, que les quiero leer. Bueno, a lo nuestro. Permiso. El libro. Un catálogo de 24 por 24. Es un tamaño cómodo. ¿No? Los libros de arte, por lo general, son muy grandes, ¿no es cierto? Porque cumplen esta función de ser un libro con contenidos teóricos, pero también un adorno para la mesa de centro. Entonces, por lo general, los editores hacen cosas muy grandes, muy pesadas, que a la hora de leerlos te dejan con tendinitis en las manos. Entonces, este es un libro bastante cómodo, es liviano, lo que ayuda a la permanencia en la lectura, ¿no es cierto? El gramaje de sus páginas es adecuado para la buena impresión en relación a la reproducción de obras de arte a partir de registros fotográficos profesionales, como los que hizo Cámara Lucia. La selección de guarda, a mí en lo personal, la encontré sencillamente genial, ¿ya? Este papel Neptuno negro, que tiene una rugosidad y una porosidad, te invita a seguir leyendo los contenidos del catálogo. En relación a los contenidos del mismo, no profundizaré. En esta sala están los verdaderos mentores de la iniciativa, está su familia, están sus amigos. Entonces yo no voy a profundizar en los contenidos del libro. Me siento algo ajeno referirme a modo personal del autor, pero sí me referiré sucintamente a la estructura de este catálogo. El libro tiene un ordenamiento concadenado a partir de la evolución cronológica y creativa. ¿Sí? ¿Sí? Tiene un ordenamiento concadenado a partir de la evolución cronológica y creativa del autor. Es una lógica amable con el lector neófito. Es una revisión ordenada de la obra y vida, lo que transforma los contenidos de este libro en una instancia sumamente académica, que potencia el acceso al arte y la cultura, pero también es una ventana al talento del maestro Mena. Como historiador del arte, solo puedo agradecer la confianza depositada en mí por el Museo Bauriza y Bahía Utópica para ser parte del equipo curatorial. Luego de varias conversaciones con Nancy y con Gonzalo, luego de las siempre oportunas consideraciones de Rafael Torres, el director del museo, mi labor práctica comenzó con el recibimiento de una treintena de obras pictóricas en el museo, varias de ellas en gran formato, además de una treintena de lúdicas y bonitas piedras pintadas. Este potente cuerpo de obras solo se obtuvo gracias a la generosidad de los dueños de las piezas, sus familiares y amigos más cercanos. Son obras inéditas que estaban muchas veces en sus casas, no han visto la luz pública. En lo personal, cuando llegaron las obras, verme dentro de la sala, completamente solo, rodeado de la magia y la potencia del Mena, es una experiencia que recordaré y atesoraré toda mi vida. No te vayas a caer.
Luego de esa moción de un niño, comenzamos con Gonzalo y con Sebastián Gil, artista visual encargado del montaje, a reflexionar y diagramar la vida del Mena por medio de la exhibición de sus trabajos. Su obra sincera, a veces naif, no pierde tiempo en elucubraciones profundas, es generosa, es directa y gentil con el espectador. No necesitas ser un investigador, especialista o doctor en arte para compenetrarte y lograr el goce estético frente a sus lienzos. El equipo curatorial, tratando con humildad de reconocer esa sencillez del Mena, nos situamos en este espacio museal, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, el Palacio Baburiza, el museo de artes visuales más importantes de la región y uno de los más connotados de Chile. Este espacio recibe públicos diversos, muchos familiares, amigos del autor, pero también investigadores y especialistas. Pero cómo no, también a muchos niños, niñas y jóvenes. A la fecha, la muestra ha sido visitada por más de 3.500 personas y nos queda más de un mes de exhibición aún. Considerando esa diversidad de públicos, la curaduría respondió a grandes temáticas, a la estadía del pintor en Valparaíso y México, a sus periodos estéticos bien definidos como su etapa expresionista, y la gran sensibilidad para presentar a los vecinos y vecinas del puerto, a sus vecinos de Alimapu, a las personas con las que compartió, representó y respetó. Con el equipo curatorial quisimos hacer accesible el entendimiento de las obras para estos públicos que nunca habían visto los trabajos del Mena. Y es maravillosa la reacción de los visitantes al encontrarse con las obras, a veces accidentalmente. Con esta exposición, lo único que hacemos es no dejar incólume a nadie. Los gestores de este maravilloso libro lograron varios objetivos en uno. El que fue materializado por los talleres de Ograma Impresiones. Primero, el libro tiene todas las condiciones para ser un catálogo de arte. Segundo, la carga emotiva depositada en el diseño y la estructura de sus contenidos transforma esta publicación en un real homenaje al autor. Tercero, podemos poder compartir con la comunidad los textos del Mena en el libro, directamente de sus escritos de puño y letra, transforma este catálogo en una verdadera crónica de las artes visuales de Valparaíso, centradas en uno de sus cultores contemporáneos más destacados. Y cuarto, desde la perspectiva de la historia del arte, el incorporar textos y reflexiones de otros artistas y familiares, como es el caso de los escritos de Gonzalo y Lavaca y Beltrán Mena, permite trazar genealogías en el arte porteño. Esto facilitará a las nuevas generaciones de investigadores e historiadores hacer las filiaciones entre, por ejemplo, los precursores extranjeros de la pintura chilena, como lo fueron Tomás Sommerscale y Juan Mauricio Rugendas a fines del siglo XIX, pasando por los grandes maestros de la pintura chilena, como lo fue Juan Francisco González y Alfredo Valenzuela Puelma, fundador y director de este museo a principios de 1900. Y pasando por la generación porteña y sus bohemios Rocco Mathasic y Jim Mendoza McRae, hasta llegar a los que yo llamo los pintores adoptados por Valparaíso. Artistas que en estricto rigor no son oriundos del puerto, pero que no pudieron resistirse a la magia de esta ciudad y se quedaron aquí para hacer de Valparaíso su musa inspiradora. Entre ellos podemos nombrar al Loro Coirón, a Gonzalo, a Salvador Amenábar y por supuesto al Mena. Bueno, sin más, quiero agradecer a todos los presentes y quiero dar el paso a los protagonistas de esta conversación, a Gonzalo y a Beltrán. Y quiero que puedan iniciar esta exposición reflexionando sobre un par de preguntas que les quiero hacer. Para ti, Gonzalo, como pintor y amigo cercano del Mena, ¿crees que la obra del Mena puede considerarse un registro visual que refleja el imaginario porteño? Las obras de este catálogo pueden reflejar la esencia de este puerto y sus habitantes. Y para Beltrán, como su hermano, con lo complejo que debe ser cargar con la pérdida terrenal del maestro, pero también cargar con el enorme buque de crear un libro. ¿Estás satisfecho con los resultados presentes en esta publicación? ¿Se lograron cumplir los objetivos de exponer la vida y obra del pintor por medio de sus obras? ¿Crees tú que podemos conocer al Mena por medio del libro? Bueno, muchas gracias a todos
y le doy el paso a los reales protagonistas de esta actividad. Bueno, buenas tardes, muchas gracias Javier por tu presentación, por tu trabajo, y al museo también, a Galería Utópica, a todos ustedes que están presentes aquí. Es realmente emocionante seguir que el MENA esté presente. Por supuesto que el MENA pertenece a una tradición pictórica de Valparaíso. Yo creo que el aporte más relevante del MENA, con todos los artistas que tú nombraste antes, en la historia porteña, es que vivimos en una ciudad que siempre que sale en el diario son noticias malas en estos últimos tiempos, en estas últimas décadas. Esa pobreza, esas circunstancias trágicas de Valparaíso, de alguna manera arruinaron al MENA, creo yo. Pero sin embargo la visión que el MENA presenta de Valparaíso es totalmente empática. Toda esa pobreza, ese delirio de decadencia, él las transforma en una lucecita de los porteños en sus casas. El texto de la balada que está acá, que está en la exposición, habla un poco de eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el MENA sigue, y el lado empático del MENA con la pobreza, y transformarla en puro oro de esas lucecitas, yo lo encuentro que es un gran aporte a la pintura porteña. También me gustaría decir que estamos en un momento cenit así de la vida del MENA, porque el MENA nunca hizo una retrospectiva en vida, y el MENA nunca tuvo un libro sobre su arte. Esto ejemplifica de que el artista trabaja para el futuro, quieranlo o no quieranlo. El arte es una trascendencia, y como trabaja para el futuro no está pagado eso, por lo tanto es un regalo, ¿ya? Las obras de pintura, a diferencia de la música, la literatura que uno puede tener en su casa, las obras completas de alguien en literatura, en música, en el arte de la pintura, por ejemplo, existe solo un original, y ese original se va a una casa y no lo vemos nunca más. Esta retrospectiva es lo contrario de eso, es buscar unir esos cuadros que no vamos a ver más en un país que no tiene museos de arte contemporáneo, y si los tiene no alcanza para abarcar toda la obra contemporánea que se da. Por lo tanto, ese destino del original que está ahí para verse no se puede ver. En esta exposición se juntan esos distintos originales formando un paisaje, el paisaje MENA, el MENA City Blues. ¿Por qué en inglés? ¿Ya? Porque, como decía en la misma entrevista, el del MENA, él adoraba a Bob Dylan, porque hablaba de la balada, porque decía que la balada es una forma de contar bien algo, y el MENA siempre dijo que su pintura contaba algo, ¿ya? Es lo que tiene cada uno que descubrir, de qué hablaba las pinturas del MENA. En esta exposición se puede hacer. Entonces, la balada de MENA Blues, ¿ya? City MENA Blues. MENA expuso una de sus primeras exposiciones llamada La Estación del Cosmic Blues, ¿ya? Y otra exposición en México hizo una temporada en Arcángel City. Entonces esta exposición se llama MENA City Blues por ese motivo, ¿ya? Eso me gustaría decir por el momento. Beltrán. Buenos días. A ver, sí, pues es raro presentar un libro de arte, porque por todas estas razones, porque se trata de condensar no solo, como decías tú, el aspecto de su obra, que ya es imposible, sino que la persona, el homenaje, que es más imposible. Así que la respuesta corta a tu pregunta de si esto logra los objetivos, primero no sé, porque no teníamos objetivos, así que es difícil. De hecho pregunté en las reuniones cuál es el objetivo. Esto es un homenaje, un catálogo, es una retrospectiva, es una explicación de la obra, y nunca definimos mucho eso, así que salió esto, y salió como partió como por generación espontánea desde la base, desde los amigos, y uno se fue viendo involucrado, ¿no? Que no hubo un comité creador, un reclutamiento
de personas a medida que avanzaba un proyecto espontáneo. Y el resultado refleja un poco eso, con todo el rigor que tiene de sacar un libro, no es al lote, pero no tiene un objetivo. Pero es fácil responder tu pregunta igual, porque es imposible que se logre poner a una persona en un libro. O sea, no, es un objetivo inalcanzable y es un fracaso garantizado, digamos. No hay ninguna posibilidad que el MENA esté ahí. Y basta con verlo reírse en un video para darse cuenta que no podemos poner a una persona dentro de un libro. No es así. Así es que no se alcanza el objetivo, nunca se va a alcanzar el objetivo. Las personas venimos y nos vamos y quedan rastros. Este libro es un conjunto, una colección de rastros, digo, y en ese sentido nos deja muy contentos. Es bonito, es lindo poder ver reunidos en un solo lugar todos estos cuadros que están dispersos, como dice Gonzalo, y que no sabemos dónde están. Costó mucho pesquisarlo y la Paula hizo un trabajo detectivesco de saber dónde estaba cada uno. Así que la respuesta es un corto no se alcanza. Uno se acerca un poquito, pero hasta ahí llega, como la vida, ¿no? Pero tiene algo especial el sacar un libro, que uno no sabe si es el final de algo o el comienzo de algo. Uno no sabe si toda la vida se resume acá y no va a haber otro libro, y no va a haber esos análisis críticos que tú dices, y no van a haber esas investigaciones de futuros historiadores, y no se va a inscribir en ninguna tradición, simplemente pasó y quedó en nuestra memoria, en nuestros corazones, y ahí quedó, y este libro, por tanto, sería el final, o el comienzo de algo, y comenzamos a posicionarlo en el lugar que merece en estas estructuras que llamamos historia del arte, colecciones, etc. Entonces no sabemos si el libro es el final o el comienzo, y no importa. Pero pensando me arranqué un poco la esquina y antes de entrar para pensar un poco en qué podía decir. Y dije que no importa que sea un final o un comienzo, el hecho es que es solemne, es una situación un poco solemne. No salen libros todos los días, no, por lo mismo que dices tú, no es fácil hacerlo, producirlo, etc. Entonces eso le da un poco de carga a la cosa. Pero después me di cuenta que el MENA no tenía nada de solemne, era como la antisolemnidad. Entonces quería decir un par de palabras, ¿no? Me puse a pensar cuáles eran las dos palabras que podía mencionar, simplemente de miles de palabras que se pueden decir, elegir dos, por hablar algo, ¿ya? Porque estamos hechos de miles de palabras y cualquiera de ellas puede acercarse al alma de alguien sin llegar nunca a ello. Pero las palabras que elegí eran una que tú mencionaste, que es amabilidad. Y es bueno que este libro se lance en medio de la exposición y no en una librería, por ejemplo, o en un museo, sino que en medio de su exposición, no solo de un edificio, sino que de su exposición, porque permite ver esto de la amabilidad que tenía. Ustedes lo vieron en el video, era un tipo que era siempre una buena noticia cuando llegaba a alguna parte, no era nadie, yo creo que nadie nunca dijo, chuta, qué lata, llegó el MENA, nunca, siempre fue al revés. Que era siempre bienvenido, era un tipo que ¿de dónde viene la energía para hacer este libro espontáneamente? Viene del cariño que le tenía a la gente, y el cariño estaba dado por esta manera de ser. Era una buena noticia siempre, su llegada. Entonces, la amabilidad de él y su simpatía está en sus cuadros, pero la amabilidad quería tomarlo por el lado un poco más teórico. Los cuadros, en general, el mundo del arte contemporáneo, es un mundo poco amable, es un mundo duro, es un mundo críptico, es un mundo cerrado, es un mundo solo para un club, solo para elegidos, solo para entendidos, solo para especialistas. Es un mundo que se alejó mucho de su origen. Y las pinturas del MENA son amables, simplemente las personas pueden entrar a ellas desde muchos lados. Pueden entrar uno porque reconoce un camión, otro porque reconoce una esquina, otro porque no reconoce nada pero le gusta la combinación de los colores, otro porque trata de mirar dentro de esas ventanas prendidas que menciona Gonzalo y trata de ver lo que hay dentro de la casa, otro porque hay un verbo siempre en sus cuadros, todos sus cuadros tienen una historia, siempre son parte de una cosa que está pasando. Y es muy raro que un cuadro del MENA se pueda hablar como con puro adjetivo, como diciendo esto tiene estas características, sino que siempre, si uno lo describe, dice, hay un niño que lleva un camión y parece que viene saliendo de un almacén y parece que quiere entregárselo a no sé. Siempre hay alguna historia desarrollándose
que requiere verbos. Entonces, por todas esas partes, por todas esas puertas que él abría, se puede entrar al cuadro, sabiendo arte o no sabiendo arte. Y entonces es amable en ese sentido. Esa es la primera palabra. Y la otra, una palabra que no existe, pero que él la inventó porque está por el libro en alguna parte, en alguno de sus textos, que fue una buena idea incluir textos propios de él en su libro, y que es la palabra asombrecido. Dice, sigamos aquí en la vida asombrecidos, ¿ya? Y estas invenciones de palabras que él hacía cada rato se deben a muchas razones. Su origen no importa, puede ser simplemente dislexia, y se equivocaba con sus palabras y le echaba para adelante, y no sabía hablar inglés y le echaba para adelante, y no sabía cantar y cantaba y le echaba para adelante y se equivocaba, como dice él, y ese era su encanto. Y esta palabra asombrecido, que se parece a la palabra chispeza, ¿no? Esas palabras como inventar de mal dicha y que terminan incorporándose al léxico. La palabra asombrecido sintetiza un montón de cosas bien bonitas y abre muchas puertas. Y creo que esa era su parada frente al mundo, estar asombrecido. Y mezcla muy bien esta mezcla de melancolía que él tenía, esta pena que menciona, con este asombro del que da cuenta en todos sus cuadros, digamos. Entonces, este asombrecimiento es también una invitación. Creo que tiene esa cosa que tiene para mí el mejor arte, la mejor pintura, que ¿quién lo menciona? Dice, atrapo las cosas antes que se vayan, trato de aportar manteniéndolas un ratito en el aire antes que desaparezcan, ¿ya? Y este asombrecimiento tiene esa mezcla de sombra y asombro, ¿no es cierto? Que es que las cosas se van a ir, sabemos que todos nos vamos a ir, y sin embargo eso no es suficiente para impedir que nos asombremos. Pongo esas dos palabras ahí como para iniciar cualquier cosa. Oye, Beltrán, tú decías los escritos del Mena. El Mena fue bien inteligente, en el sentido de que, aparte de su escrito, su testamento es una maravilla, pero en parte de su testamento en algún momento dice, y lo nombro porque estamos los dos sentados acá, me pide a Gonzalo y la Haga que le haga una exposición, y a Beltrán Mena que le haga un libro. Punto, aparte ya. Pero claro, nosotros estamos sentados acá, pero representando en ese testamento a todos los que hicieron posible este libro. ¿Ya? Eso es muy bonito, porque y este libro empieza. Lo bonito de este libro es que gatilla la exposición. No es que la exposición gatilla el libro, sino que el libro gatilla la exposición. Porque el libro, tal como decía Javier, este libro es un elemento de estudio del Mena, ¿ya? Este libro empieza con esa entrevista que le hace Santiago Elordi, en la que vimos ahora, y se traduce que Santiago invita a Matías Cardone, y Matías Cardone forma un equipo con la Natalia Barriolacqua, que está por aquí presente, con la Danila, postulan al fondo, y ahí empieza un verdadero estudio sobre el Mena, para saber primero cuántos cuadros más o menos había pintado, dónde están esos cuadros, quién los tiene, los cuadros que nunca íbamos a poder volver a ver porque se vendieron en México a un gringo que se los llevó a no sé dónde, etcétera. Entonces hay un verdadero estudio para generar este libro de la obra del Mena, y ese estudio se va traduciendo en el libro, que implica desde el diseño, desde la fotografía, desde la clientela que a través de Bahía Utópica, sus clientes, ubicarlos, quienes habían comprado cuadros, los amigos, la familia, etcétera. La Paula, en realidad, como dice Beltrán, hizo un trabajo impresionante en hacer esa huella muy difícil de hacer. Aquí partió todo bien en ese sentido y terminó todo bien para mi gusto con esa entrevista de Santiago Elordi y con esa cueca de la Pascual al final, porque entre todo eso está este libro que motiva un estudio sobre el Mena, ¿ya? La fotografía de cámara lúcida, que también aquí está Carolina Vázquez, también Donoso, ¿cuál es el nombre? Gonzalo Donoso en Santiago, se sacaron fotos en Santiago, en Valparaíso, el diseño, la imprenta, todo hasta el final tiene que quedar bien para que un libro quede bien, digamos, ¿no? En este libro que, como decía Beltrán, no tenía ningún objetivo ni prácticamente ningún editor, ¿ya? Entonces yo creo que eso... este libro es un estudio sobre el Mena, genera esta exposición
porque al aparecer el libro aparecen las ganas de hacer la exposición. Bahía Utópica se coordina con Rafael Torres, que este museo no es llegar y exponer aquí, y ¿cuántas exposiciones de retrospectivas se han hecho aquí? Muy pocas, ¿te fijas? Entonces, hay todo un estudio del MENA, y yo creo que eso es lo más importante de este libro, y lo más importante de esta exposición, ¿ya? Porque esta exposición ya lleva 30 días y le van a quedar 30 días nomás. Y después los originales, el alma motif de la pintura vuelve a desaparecer de los ojos de todos, pero queda este libro como una posibilidad de estudio, como una posibilidad de recuerdo, ¿ya? Y estos libros, no es que quiera venderlos, pero se hicieron 700, ya quedan 500, ya quedan 400. O sea, este libro también se va a acabar. Y la pregunta mía es, ¿cuándo va a ser la otra retrospectiva del MENA? ¿Cuándo va a salir el otro libro del MENA? ¿Ya? Este libro se hizo porque la amistad del MENA generó este amor al MENA para hacer este homenaje a él, ¿ya? Y por lo tanto aprovechemos este momento y aprovechemos este libro. Está la exposición, está el paisaje MENA, la ciudad MENA, y está este libro que habla de su obra y que es un estudio sobre su obra, ¿ya? No desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista de los amigos, y también hay un curador español que hace el texto principal, digamos, que él no conocía prácticamente el MENA, entonces hay una visión también de alguien que no había visto casi sus cuadros. Entonces es una mezcla de todo eso, pero quería resaltar eso, ¿no? Maestro, ¿quiere compartir algo? Mucho, pero tenemos toda la vida para eso. Tenemos ¿no? toda la vida para compartir. Gonzalo, aquí en el museo tenemos una colección de 30 obras de arte europeas que pertenecen a un grupo en específico en la historia del arte que se llama la Escuela de Barbizon, que fueron artistas, traten de imaginárselo así, como hippies antisistémicos que estaban muy en desacuerdo con la academia, la Real Academia de Pintura de Bellas Artes en Francia, se alejaron de las urbes, se fueron a vivir al campo y encontraron la belleza no en los papas y en los Jesucristos crucificados, sino que en el paisaje. E inventaron una técnica de trabajar, una forma de trabajar, disculpen mi francés, au plein air, que es trabajar al aire libre. Y muchos artistas ya no lo hacen, y de hecho en el siglo XIX y XX todavía los artistas seguían prefiriendo la comodidad, lo calientito de la estufa dentro de sus talleres. Pero el MENA no, el MENA salía a la esquina, estaba parado ahí en las cuadras con el sol pegándole fuerte en la cara, que también eso lo impulsó a dedicarse a pintar la noche, terminó medio aburrido de la luz del sol. Entonces, no sé si a los dos o a Gonzalo, si nos puedes contar, tú que trabajaste con él, que lo acompañaste en sus peregrinaciones por los cerros de Valparaíso, si nos puedes contar cuál fue esa experiencia de trabajar in situ al lado de los vecinos y vecinas que él mismo muchas veces retrató. O sea, ¿cómo se compenetraba con la ciudadanía el MENA? Bueno, yo creo que el MENA, cuando llegó a Valparaíso, y lo dijo que cuando llegó a Valparaíso se sintió por primera vez en Chile. O sea que el mundo que había vivido antes era un mundo que para él no se sentía una pertenencia a un país propiamente tal. Pero aquí en Valparaíso él se sintió en Chile y se puso a recorrerlo como se recorría antiguamente los pintores, con su cajita de pintura, que no ha cambiado nada en 1000 años, que no necesita tecnología, y que lo hace recorrer este Chile a pie, ¿ya?, en esta ciudad puerto, ¿no? Entonces, esa experiencia el MENA la valoraba mucho, porque decía que esa cajita de pintura producía confianza, en el sentido de que si él estaba pintando en la calle, es posible, y le ocurría, de que el árbol que él estaba pintando de una calle, venía el vecino que su papá había plantado ese árbol y que estaba emocionado que viniera un pintor a pintar el árbol que su papá había pintado. Entonces esa era una experiencia vital para el MENA, y esa amabilidad que dice el Beltrán que hay en sus cuadros corresponde a eso, porque eso no es academia, ¿ya? Cualquier niño de la ciudad de Valparaíso podría sentirse identificado con los cuadros del MENA, porque tiene esa vitalidad, esa amabilidad, esa experiencia vital de vivir en esta ciudad que el MENA llamaba Chile, ¿ya? Solamente agregar
de que las ciudades puerto producen un interés especial en el mundo del arte, siempre ha sido así, por condiciones que tiene una ciudad puerto. ¿Por qué Mena encontró Chile en Valparaíso y no en Talca? ¿Ya? Porque las ciudades puerto, el dios principal es el comercio. Hay mezcla de razas, de mercadería, hay promiscuidad, sobre todo en esta ciudad puerto anfiteatro, hay mucha promiscuidad, y todos esos elementos, que sea un dios comercio, que sea promiscuidad, que haya mezcla de cultura, de objetos, que haya peligro, porque en todos los puertos siempre hay peligro, porque hay tráfico de sustancias ilícitas, entre otros. Todo eso es pasto para el arte. Todo eso es parte para... Entonces el Mena, cuando se encontró aquí, se encontró en un mundo donde él podía investigar a su pinta y elegir los personajes y las esquinas a su pinta, para contar esa balada que tanto le gustaba a Bob Dylan, ¿no? Contar con poquitas cosas algo importante. Entonces yo creo que esa es por eso el Mena se sintió tan atraído por Valparaíso, y por eso, porque Valparaíso cumple ese rol desde antiquísimo de atraer a los artistas por esas condiciones que tiene la ciudad. Tal vez se puede agregar ahí, no todos los pintores son lectores, y el Mena era muy lector, y ese es un detalle que se puede agregar, que ayuda tal vez a entender su narrativa. A él le gustaba mucho la historia, desde chico leyó, descubrió los libros, leía siempre, o sea, estaba todo el tiempo leyendo, no era un lector esporádico, era una vertiente de su alma. Y por lo tanto, una ciudad llena de historia, de personajes, y en el fondo ver la historia en cualquier persona, lo dice en uno de los textos que está en el libro, cuando dice que en este momento que vivimos, en que todos sospechamos de todo, y en que basta que nos quedemos 2 minutos en una esquina para que nos tiren los perros o llamen a la policía, yo me planto en la mitad de tu jardín con mi atril, dice, y tú me traís un jugo en un ratito y estás contándome la historia de tu abuelo. Eso es de las cosas más lindas que ha escrito, digamos, y ha escrito muchas cosas bonitas. En ese sentido, él veía en todo el mundo una historia, lo cual calzaba muy bien con su flojera, que se le daba. Entonces, eso de quedarse conversando y distraerse y perderse en la conversación era parte de su cosa, digamos, y que tiene que ver con lo que dijo en el video, de que su ideal, que lo dice siempre riéndose, pero es en serio, era alcanzar la iluminación sin hacer nada. Que es como se alcanza la iluminación, porque ¿quién la va a alcanzar vendiendo seguro? Pues no se puede. Así que era su cosa. Eso con respecto, Bertrand, a lo que tú decís de que hay historia, a eso me refería yo con la promiscuidad, porque en las ciudades puerto el porteño te puede contar cualquier cosa si te conoce o no te conoce, da lo mismo. De hecho, Mena, cuando vivió en la Matriz, a la persona, como se dice, que vivía en la calle ahí, Manolito, el Mena lo transformó en su secretario privado. Lo llamó, lo denominó su secretario privado. Eso implica una relación, ¿ya? Que ya no es visual, sino como estamos hablando, tiene que ver con relato, le incluye el relato, y ahí el Mena saca a favor de su cultura literaria, digamos, su interés literario, que como todos sabemos, el arte ayuda para lo que él hablaba de ser mejores personas, mejor espíritu. Bueno, sirve para eso, más que nada para tener curiosidad de los lugares, los paisajes, la historia y las memorias de cada lugar y los relatos de cada persona, porque toda persona tiene una historia, ¿no? Y hay 2 cosas más que lo pueden vincular con Valparaíso como tal. Tampoco quisiera que se quedara la idea de que es un pintor porteño, creo que hay que sacarlo de ahí. Es un pintor porteño, esta es su casa, esta es la casa que él eligió, pero pintó otras cosas, pintó otros países, y México también se podría considerar uno de sus países elegidos, sus repúblicas, digamos. Pero lo de Valparaíso tiene esa cosa, todo esto que estamos mencionando, como las historias que ofrece, y la promiscuidad que tú dices también está muy... Ahora al llegar acá me arranqué un poco a la esquina para pensar un poco, y vi esta tridimensionalidad que tiene Valparaíso, que no es como Santiago ni Talca. Tú dices, ¿por qué elige Valparaíso una ciudad puerto y no elige...? Porque las demás ciudades son planas y no tienen promiscuidad por lo mismo, solo se ve la perspectiva de la calle que uno tiene. Acá se ve, uno se está asomando, queriendo o no queriendo, a las ventanas de las casas, y ve vida asomándose por las ventanas, que es la que él trataba de pintar. O sea, ese elemento también
es atractivo para un intrusete, para un curioso. Y lo otro, ahí viendo a Jerónimo ahí atrás en el rincón, también hubo otra vinculación física con la ciudad, ¿no es cierto? Que cuando Jerónimo lo arrastró también a pintar paredes, ¿no? Porque Jerónimo se puso a pintar cosas, y también el Mena lo acompañaba en eso, y pintaban, y de manera que hay un vínculo también material con la ciudad, no solamente visual ni narrativo, sino también material que adoptó al final, en el sentido de pintar paredes, pintar la ciudad, tocando la ciudad, que es un vínculo medio místico casi, como de tocar lo que se está pintando, ¿no? Es bien otro aspecto. Sí, pero eso está relacionado un poco con la flojera del Mena, porque el Mena cuando pintaba sentía que estaba abdicando de la vida, porque afuera estaba el sol, había, qué sé yo, lugares donde vendían jugo de mango, etcétera. Entonces cada vez que pintaba se sentía que se estaba perdiendo lo que estaba pasando afuera. Entonces no le gustaba eso, porque podría pasar de que su trabajo, su pintura se empezara a convertir en un trabajo para él. Y en una persona de arista de flojo, esa cuestión no es bueno. Entonces aprovechó que su hijo estaba pintando paredes, porque así la pared ponía la mitad del trabajo, ¿ya? Y él ponía la otra mitad, y cuando se pone a pintar piedra es más fresco todavía, y termina sus días pintando piedra prácticamente ahí en el cajón del Maipo, porque en el fondo la piedra pone la temática. El Mena tenía que poner solamente los colores, ni siquiera imaginarse una temática. Entonces, bueno, esta cosa de decir flojera, estamos hablando de los atributos del ocio, que es lo contrario al negocio. Adelaida, tú querías preguntar. Sí, perdón, pero como soy la mamá, yo quiero decir que fue al revés. Que Jerónimo desde chiquitito acompañaba al papá, ¿ya? Y lo llevaba a veces en el atril a mirar los lugares que después iba a pintar. Y algunas veces él se encontraba con superficies, el pintor, que podía intervenir, y tenía una particularidad que yo después la veo en sus piedras, que lograba con el volumen ver una profundidad, una cosa. Y el primero que yo me acuerdo, lo pueden ir a ver, está en la escalera que baja del Cerro Cordillera al lado del ascensor, que hay como un muro donde iban a esa plaza, y yo me junté con él ahí y había pintado, quedó precioso, hizo un trole, y Jerónimo todavía no conocía las plantas de Style, tengo que decir. Vamos a tener que sacar la segunda edición del libro rapidito. Porque bueno, acompaña a su hijo a hacer graffiti, y la verdad que tengo que también decir que no fue así. Bueno, hay una consecuencia en todo caso en eso, una consecuencia, ya al revés está bien que lo diga, pero la consecuencia más linda de todo esto, Adelaida, es que el Mena le enseñó a su hijo la palabra azul, porque como era hincha de la U, le enseñó la palabra azul, que el azul también tiene, bueno, toda una connotación, pero el hijo que se llama Azul le puso a su hijo Cian. Entonces yo encuentro que ahí hay una consecuencia maravillosa. Hay una pintura aquí en el libro, que es cuando me van a Colo Colo. Y bueno, y yo he estado todo el rato buscando dónde puso la bandera de la U. Que sé que puso la U, me acuerdo que me dijo, y lo encontré. Estaba por ahí, la U chiquitita, para que lo busquen, se llamaba la U. Sí, imagínense un hincha de la U celebrando a Colo Colo. Tenía que esconder la bandera. Claro. Sí, yo como hermano grande, me acuerdo el momento en que el azar decidió que fuera de la U. Y la mamá, que está aquí en primera fila, llegó un día a la casa con 2 insignias chiquititas que se ponían en la solapa, y tenía, no sé, 8, así que él había tenido 4. Y una de la U y otra de la Católica. Y en la casa, si algo no se hablaba, era de fútbol, nadie tenía idea de lo que era eso. Y de repente llegó la mamá y dice: ustedes tienen que elegir equipo, porque aquí a la gente le gustan los equipos, así que nos dio, y nos explicó que había una cosa que era el fútbol y que había que elegir. Yo, que era más cuadradito, elegí la Católica, porque tenía una cruz con 4 cuadrantes, y además la palabra católica, nosotros éramos católicos, así que eso era bueno, así que elegí la Católica, y como era hermano mayor elegí primero, me la puse, y él se quedó con el chuncha, pero él siguió hasta el final de su vida con eso. Así que... Oye, eso me trae recuerdo que el Mena
claro, amante del fútbol, sufría mucho. Y de hecho, cuando se estaba muriendo, pidió ver un partido de fútbol que estaba Chile-Venezuela, creo que era. Y Chile, no, si era Chile con Venezuela, creo que era, ¿no? Y perdió Chile con Venezuela. O sea, antes de morir, el Mena se fue con un fracaso. Pero en su testamento, habla una cosa maravillosa, no lo sé de memoria, pero habla una cosa maravillosa y dice que se vendan que los clubes mundiales de fútbol, o sea, yo creo que en esta sintonía de fracaso, que los clubes del mundo dejen al fútbol y a las pasiones de la gente libres, o sea, como que no había que sufrir con el fútbol. El testamento del Mena es realmente precioso porque hay mucha filosofía, hay humor ahí, pero hay filosofía también en cuanto a una forma de ver al mundo, de dejar que la naturaleza tenga su espacio y que las pasiones del mundo se eliminen y que cada uno siga a sus propios dioses, dice una cosa así. Yo creo que hacen referencia a este fracaso futbolístico. Y esa es otra palabra bonita, la palabra fracaso, porque el fracaso está garantizado, pues vamos a fracasar de todas maneras, ya solo el hecho de morirnos es el fracaso garantizado. Si el fracaso así como la flojera hay que convertirla en iluminación, como dicen. El fracaso también hay que considerarlo, convertirlo tal vez en la palabra heroísmo, porque a pesar de que el fracaso está garantizado, insistimos en crear, en hacer estas cosas. Así que yo creo que hay que salvar esa palabra. La palabra flojera hay que rescatarla y ponerla en el otro lado de la cancha, en el lado de las cosas buenas, porque consiste en gozar la vida de alguna manera, en disfrutar las cosas que están ahí. Y la palabra fracaso también, hay que convertirla en que a pesar de ese fracaso, creamos. Y eso es lo que nos enseña, y eso es lo que está en ese libro. Hay una parte muy bonita del testamento, ¿la pone? Sí, claro. Dice, no alcancé a tener ni terreno en la luna ni en la tierra de mi país. Está muy chico. He vivido arrendando y gitano, aceptando el refugio y amor de mis amigos y amigas. Aunque yo quería y me hubiera encantado tener un castillo inmenso de 100 habitaciones para todos mis amigos creadores y dadores de gracia a la vida, lleno de jardines donde jugar y sirvientes al toque de campana, todos hechos unos niños. Solo se puede soñar, jugar y crear. Lleno de talleres, seríamos una fábrica de explosiones diversas y nuestros niños serían intocables. En esta época tan material en que el dinero nos tiene tan jodidos en todos sus aspectos, me hubiera gustado dar unos buenos años sabáticos a algunos amigos y otras admiradas personas. En fin, no se dio. Sí se dio, Borges decía que escribía puros cuentos porque y los cuentos de los que lo hayan leído, muchos de ellos son acerca de libros, pero son libros que le da lata escribir. Entonces daba la idea nomás, y ponían un cuento, hablaba de este libro que pocos habían visto y describía de qué se trataba, pero no lo escribía. Entonces dejaba la idea nomás y lo convertía en un cuento. Yo creo que esta cosa que no se dio también hizo algo parecido, cuando nos puso en el testamento ahí, y pone la palabra exposición y la palabra libro, echa a andar un montón de cosas. Así que a veces les resulta, si no es tan... Gonzalo Beltrán, ya para ir cerrando, los últimos 5 minutos, no sé si le gustaría dar algunas reflexiones finales, algunas conclusiones de esta charla, antes de que podamos compartir un brindis con un vino de honor. No, lo último que quisiera hacer una conclusión, que esto sea el comienzo de algo, así que ojalá este libro sea la inicial de lo que viene, y no el final. Yo tomaría las palabras del escritor Enrique Araya que decía: terminemos esta farsa. Muchas gracias por la presencia de ustedes.